Siempre supe que mi presencia en esta casa incomodaba, pero jamás imaginé que me humillarían de esa manera. Me llamo Rosario, tengo 76 años y aunque parezco frágil por fuera, por dentro llevo cicatrices que muchos no se atreven ni a imaginar. Pasé la vida sirviendo, criando, perdonando. Pensé que la vejez sería mi premio, un rincón de paz entre los que amo, pero estaba equivocada. Todo comenzó con miradas incómodas, platos servidos sin mi nombre y susurros que paraban al entrar yo en la sala, hasta que un día mi nuera me gritó frente a todos: «¡Eres una bruja! Te quiero fuera de esta mesa», y así me mandó al patio, como si fuera un perro, pero lo que ella no sabía es que yo también tengo pasado. Uno que enterré entre lágrimas hace más de 40 años y ahora está saliendo a la luz. Esta no es solo la historia de una abuela humillada, es una historia de traiciones, verdades ocultas y una mujer que ya no tiene miedo. ¿Creen que Rosario se iba a quedar callada? Entonces no conocen a esta bruja. Me llamo Rosario, tengo 76 años y aunque muchos piensen que a esta edad una ya no siente, les aseguro algo: el alma no tiene arrugas. Lo que hiere a los 20 también sangra a los 70. Dicen que con los años una se vuelve sabia, pero lo que no te dicen es que también te vuelves invisible. Nací en un rincón polvoriento de Michoacán, donde las gallinas corren libres, pero las mujeres no. Allí crecí, entre tortillas hechas a mano, cántaros de agua en la cabeza y silencios largos que nadie se atrevía a romper. Me casé muy joven, como tantas otras. No por amor, sino porque así tocaba. Él era bueno a su manera, trabajador, duro, ausente. Yo lo seguí, lo cuidé, le di hijos. 3. Uno murió antes de aprender a caminar. Otro se me fue sin despedirse, buscando suerte en Estados Unidos. Y el tercero, el que creí más mío, es el que me trajo hasta aquí, hasta esta casa, donde ya ni mi nombre se pronuncia. Vine a vivir con ellos después de que falleció mi esposo. Mi hijo me lo pidió, con voz cariñosa y promesas dulces. «Mamá, no quiero que esté sola en ese rancho tan lejos. Venga con nosotros. Aquí estará mejor». Y yo, ingenua como una niña, acepté. Pensé que por fin descansaría, que podría sentarme en el porche a ver a mis nietos crecer, pero desde el primer día supe que había cometido un error. Lucía, mi nuera, nunca me quiso. Su sonrisa fue de cortesía, de esas que se borran en cuanto das la espalda. Desde que crucé esa puerta, sentí que mi presencia le pesaba como una sombra que no se puede sacudir. Al principio me esforcé. Cocinaba lo que a ella le gustaba, ayudaba con los niños, limpiaba sin que me pidieran, pero nada bastaba. Si cocinaba me decía que usaba demasiada sal. Si barría me reclamaba por no sacudir primero. Si me sentaba a descansar, suspiraba fuerte como si le estorbara el aire. Una noche estábamos todos en la mesa. Lucía sirvió los platos con esa sonrisa fingida, pero al llegar a mi lugar pasó de largo. No me sirvió nada. Nadie dijo una palabra. Mi hijo bajó la mirada como si no me viera. Me levanté en silencio y me serví yo misma, con las manos temblando. Esa fue la primera grieta. Poco a poco fui desapareciendo. Un día faltaba mi taza del café. Otro día mis toallas estaban mojadas en el piso. A veces abría el refrigerador y no había nada para mí. Los niños, mis nietos, ya no me buscaban. Lucía decía que les llenaba la cabeza con cuentos viejos, que los asustaba con mis historias. Me volví un mueble más, uno viejo, feo, estorboso, pero la peor herida no fue una omisión, sino una palabra. Un mediodía cualquiera, mientras yo amasaba tortillas, Lucía entró como un huracán y con los ojos encendidos gritó frente a todos: «Esta vieja bruja no debería estar aquí. Estoy harta. Que se vaya al patio si quiere comer». No, sé que me dolió más, su voz cargada de veneno o el silencio de mi hijo. Ese silencio me rompió más que cualquier grito.
Me quedé quieta, con la masa entre las manos, como si de pronto todo mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Esa noche tomé mi silla de madera, la única que traje del rancho, con los brazos ya gastados de tanto mecerme durante años de insomnio, y la llevé al patio. Allí, bajo el limonero, me senté a comer sola, con el plato sobre las piernas y la mirada perdida entre los ladrillos agrietados del suelo. Desde entonces, ese fue mi lugar. Comía a la sombra, entre moscas y tierra, mientras desde dentro oía risas, platos, música. Nadie volvió a invitarme. Nadie me preguntó si tenía frío, si me sentía bien. Los días se alargaban. Las noches eran aún más crueles. Al principio lloraba en silencio. Después, ya no. Después solo pensaba. Y mientras pensaba, los recuerdos comenzaron a subir desde lo más profundo. Cosas que había enterrado tan hondo que casi las creí olvidadas. Nombres, rostros, promesas que alguna vez me hicieron y, sobre todo, secretos, porque sí, Rosario también tiene secretos. No todo lo que callé fue por miedo. Algunas cosas las callé para proteger a los que amaba. Otras, porque nadie estaba listo para la verdad. Pero Lucía ha abierto una puerta que no debía, y ahora tendrá que enfrentarse a lo que salga de allí. Yo no busqué guerra, pero si me la declaran, que sepan que esta bruja todavía tiene fuego en el alma. Que se preparen, porque yo también tengo una voz, y ya no pienso callarla. Los primeros días fueron los más duros, no por el frío, ni por las sillas de metal oxidado que quemaban con el sol del mediodía. Lo más duro fue la vergüenza, esa que te hace mirar al suelo cuando alguien te observa, como si tu existencia fuera un estorbo que debe disculparse por ocupar espacio. Me acuerdo bien de la primera vez que me senté a comer allí afuera. El sol partía las piedras y yo, con mi plato de arroz frío sobre las rodillas, trataba de fingir que no pasaba nada. Escuchaba las voces de adentro, las risas de mis nietos, el sonido de los cubiertos golpeando contra los platos. Era el mismo sonido que en mi casa del rancho significaba familia. Pero aquí se convirtió en una puerta cerrada. Lucía decía que lo hacía por higiene. Es que la señora huele a humedad, murmuraba por lo bajo, aunque sabía que yo la escuchaba. Yo me bañaba cada mañana, lavaba mi ropa a mano, usaba los perfumes que me quedaban, pero nada era suficiente. Siempre encontraba algo, que si mis huesos crujían, que si rezaba en voz alta, que si me levantaba temprano y la despertaba con mis pasos. Todo era motivo de crítica. Mi hijo, por su parte, se volvió un fantasma. Se levantaba temprano, salía a trabajar, regresaba, tarde y apenas me miraba. Cuando me encontraba en el patio, desviaba la vista, como si al no mirarme pudiera borrar el hecho de que su madre estaba allí, sola, comiendo entre las plantas secas y los ladrillos sueltos. Una vez intenté hablarle. Me acerqué con el corazón en la garganta y le dije: «Hijo, esto no está bien». Y él, sin siquiera detenerse, me respondió: «Mamá, no hagas líos. Es temporal. Lucía está estresada. No la provoques». ¿No provocarla? ¿Acaso sentarme en la misma mesa era una provocación? ¿Acaso respirar cerca de sus hijos era una falta de respeto? Aprendí a callar. Otra vez, como en los viejos tiempos, como cuando mi marido llegaba con olor a licor y yo fingía que no lo notaba para evitar que la noche terminara en gritos. Los días pasaban lentos, como una cuerda que se tensa poco a poco. Me volví una sombra en mi propia vida. Me levantaba, antes que todos barría el patio, preparaba mi propio desayuno y me lo comía a escondidas. A veces, cuando Lucía salía con los niños, aprovechaba para entrar a la cocina, calentar algo rápido, limpiar lo que encontraba sucio. Luego regresaba al patio antes de que volviera, como una ladrona en su propia casa. Los niños, al principio, venían a verme. Me traían dibujos, me hablaban de la escuela, me preguntaban por qué comía afuera. Yo les decía que era porque el sol me hacía bien,
que necesitaba aire. Mentí para protegerlos, pero Lucía los alejó poco a poco. Les decía que yo estaba enferma, que era vieja, que decía cosas raras. Un día escuché cómo le decía al más pequeño: no te acerques a ella, mi amor. Las brujas te meten cosas en la cabeza. Me dolió, más que cualquier otra cosa, porque si algo me ha dolido en esta vida, es que me quiten el derecho de ser abuela. Yo que lo di todo por mi familia. Yo que cosí muñecas con trapos viejos, que inventé cuentos cuando no había luz, que vendí tamales para que mis hijos estudiaran. Yo, Rosario, ahora era una bruja. Y sin embargo, el patio terminó siendo mi refugio. Allí lloré, sí, pero también recordé, me reencontré con la niña que fui, con la joven que soñaba con escapar, con la mujer que tragó dolor durante décadas. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. Algo se despertó una noche, mientras miraba el cielo estrellado. Me vinieron a la mente nombres que no pronunciaba desde hacía años, nombres que cargaban historias, dolores y también secretos, porque yo también guardo uno que enterré hace más de 40 años, cuando mi mundo se vino abajo y tuve que fingir que nada había pasado. Pero la tierra guarda memoria. Y hay cosas que, por más que las entierres, un día salen a la superficie, y si Lucía me ha empujado al borde, lo que viene después no será culpa mía. A veces pienso que este exilio silencioso no fue una maldición, sino un llamado, porque ya no tengo nada que perder. Y cuando una mujer no tiene nada que perder, se vuelve libre. Libre para hablar, libre para contar, libre para revelar lo que nadie quiso escuchar. Y yo, Rosario, he decidido contar todo. Hay cosas que una guarda tan profundo que con los años se convencen de que nunca existieron. Pero no es cierto. Están ahí, en cada mirada que evitamos, en cada silencio que tragamos, en cada pesadilla que nos despierta sin razón a mitad de la noche. Yo también tengo esas cosas, secretos, cicatrices, verdades que nadie sabe de mí. Y hoy quiero empezar a contarlas, no para que me tengan lástima, no, eso no, sino porque por primera vez en mi vida siento que ha llegado la hora de hablar, de limpiar mi alma, de no morirme con la boca cerrada. Tenía apenas 17 años cuando lo conocí. Él se llamaba Aurelio. Era mayor que yo. Tenía manos ásperas de trabajar la tierra y unos ojos tan negros que parecía que escondieran algo. En el pueblo decían que era peligroso, que tenía negocios con gente del norte, pero también decían que era generoso, que a su madre no le faltaba nada. Yo era una chiquilla tonta, criada para obedecer, para buscar marido como quien busca techo antes de la tormenta. Una tarde, después de la misa, se me acercó. Me miró como si ya supiera todo de mí y me dijo, sin rodeos: «Tú vas a ser mía, Rosario». No fue una pregunta, fue una sentencia, y nadie lo contradijo, ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos, porque en ese tiempo, cuando un hombre hablaba así, las mujeres bajaban la cabeza, así que me casé con él, y con el tiempo dejé de ser yo. Aurelio era duro, no era malo al principio, me daba techo, comida, protección, pero también me daba miedo. A veces llegaba con sangre en la camisa y me decía que no preguntara. A veces se encerraba por días y salía con los ojos rojos, como si hubiera llorado o gritado contra demonios invisibles. Yo me hice pequeña. Me dediqué a cuidar la casa, a tener hijos, a no hacer ruido, pero hubo una noche que lo cambió todo. Una noche que nunca conté a nadie, ni siquiera a mis hijos, porque me prometí que esa historia moriría conmigo. Hasta ahora. Fue en 1981. Yo tenía 32 años. Estaba embarazada de mi tercer hijo. Era un bebé que yo no planeé, pero que amé desde el primer instante en que sentí su patadita. Esa noche, Aurelio llegó alterado. Traía los ojos encendidos, el cuerpo tembloroso y en las manos traía algo envuelto en una manta. Me gritó:
que me encerrara, que no saliera del cuarto, que si alguien venía a preguntar yo no sabía nada, pero no obedecí. Algo en su voz me dio más miedo que nunca. Esperé a que se durmiera y fui a mirar. Lo que vi debajo de esa manta aún me quita el aliento. Era dinero, muchísimo. Fajos de billetes amarrados con cinta, pero no era solo eso. Había también una pistola y una medalla de San Judas Tadeo cubierta de sangre. No supe qué pensar. No sabía si había matado a alguien, si había huido de algo, si eso que trajo iba a destruirnos. Y esa noche tomé una decisión que me cambió para siempre. Me levanté al amanecer, guardé lo que pude, metí a mis 2 hijos en una cobija y me fui. Caminé durante horas con la panza hinchada, con los pies sangrando, con el corazón partido. No tenía destino, solo ganas de escapar. Pero él me encontró. Me encontró antes del mediodía. Me arrastró de regreso, me gritó que no podía dejarlo, que si hablaba, me mataba, que si huía otra vez, haría que nadie me encontrara. Y yo le creí, así que volví. Crié a mis hijos como pude. Callé todo. Aprendí a fingir, a sonreír cuando me dolía, a cocinar cuando quería llorar. Y ese bebé que llevaba dentro nació. Fue el hijo que me trajo hasta esta casa, el que me prometió cuidarme, el que ahora baja la mirada mientras su esposa me llama bruja. Él nunca supo lo que pasé por tenerlo. Nunca le conté que mientras lo amamantaba, yo lloraba por las noches con miedo de que Aurelio me matara. Nunca le dije que ese hombre que él amaba como padre era un hombre que me quebró por dentro, y aún así lo protegí, porque eso hacemos las madres. Aunque nos cueste el alma, ahora sentada en este patio, viendo cómo los limones caen sin que nadie los recoja, me doy cuenta de todo lo que he tragado, todo lo que he enterrado, pero ya no más. Lucía cree que me ha derrotado. Cree que al sentarme aquí me ha humillado, pero no sabe que este patio, este rincón donde me exiliaron, se está convirtiendo en mi altar, en mi trinchera. Aquí voy a contar de mi historia. Y cuando termine, nadie en esta casa será el mismo, porque lo que nadie sabe de mí es que he muerto muchas veces y siempre he sabido cómo volver. Hay días en los que el silencio del patio se vuelve más pesado que cualquier palabra. No es solo la soledad, es ese murmullo sordo que te envuelve cuando el mundo te da la espalda. A veces me siento aquí, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando las sombras que proyectan los árboles, y entonces las escucho. Voces. No son alucinaciones, no. Son recuerdos con sonido, con olor, con lágrimas secas que se quedaron atrapadas entre las grietas de mi memoria. A veces escucho a mi madre, su voz suave pero firme diciéndome que las mujeres aguantan, que lo importante es mantener a la familia unida, pase lo que pase. Me enseñó a amar en silencio, a sufrir sin hacer escándalo. Cuando mi padre levantaba la voz, ella bajaba la mirada. Cuando le dolían los huesos decía que era cansancio, nunca enfermedad. Así crecí yo, creyendo que el dolor era parte del deber, que callar era una virtud. Qué equivocadas estábamos. A veces también escucho a Aurelio, su voz grave en la penumbra de la cocina, cuando llegaba tarde y me encontraba con los ojos abiertos. Me hablaba al oído como si me amara, pero con una amenaza escondida en cada frase. Me decía que yo era suya, que sin él no era nadie, que lo único que sabía hacer era parir hijos y calentar comida. Y yo le creía, porque tenía miedo, porque estaba sola, porque nadie nunca me enseñó que podía decir no. Oigo la risa de mis hijos cuando eran pequeños, cuando corrían descalzos por el patio del rancho, jugando con perros callejeros, trepándose a los árboles, pidiéndome pan con azúcar como si fuera el mejor banquete del mundo. Eran felices. Y yo, dentro de todo, también lo era. Porque mientras los veía reír, me olvidaba por un momento de todo lo demás. Pero la voz que más me duele escuchar es la mía, la de antes,
la de la Rosario que tenía ilusiones, que soñaba con tener una tiendita, con aprender a leer bien, con escribir cartas que no dependieran de nadie más. Esa Rosario que una vez se sentó a la orilla del río con los pies en el agua y pensó que la vida podía ser bonita, aunque fuera por un rato. Esa voz ahora me susurra desde lejos, como si quisiera sacarme de este patio, recordarme que aún estoy viva. Hoy, mientras barría las hojas caídas, encontré algo enterrado entre la tierra y los escombros del rincón. Era una foto, vieja, desgastada, yo con mis 3 hijos, frente a la iglesia del pueblo. Todos tan pequeños. Yo con una trenza larga, el rostro serio, pero los ojos encendidos. No recuerdo quién tomó esa foto, pero al verla, se me apretó el pecho. Me vi de nuevo con fuerza, con orgullo, y al mismo tiempo me sentí una traidora de mí misma por haber permitido que todo eso se apagara. ¿En qué momento me convertí en esta sombra? ¿Cuándo fue que dejé de exigir respeto? ¿Qué parte de mí se rompió primero y no supe cómo arreglarla? Lucía me mira como si yo fuera una carga, como si solo quedara de mí la vejez, la lentitud, las manchas en las manos. No ve más allá. No sabe que estas arrugas cuentan historias, que estas manos lavaron más ropa de la que ella podría imaginar, que este cuerpo aguantó golpes, partos, entierros, desvelos. Ella me ve sentada en el patio y cree que ha ganado. Pero no sabe que lo que hay en mí no se puede romper tan fácil. Hay algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mis hijos. Durante años, después de que Aurelio murió, me escribí cartas a mí misma. Cartas donde decía todo lo que no podía decir en voz alta. Las escondía debajo del colchón, dentro de latas viejas en los cajones de la cocina. Algunas las quemé por miedo, otras aún deben estar por ahí, esperando ser leídas. Eran mi forma de sobrevivir, de gritar sin ruido. Hoy quiero volver a escribir, no en papel porque ya mis manos tiemblan mucho, pero quiero que estas palabras queden aquí, en este aire, en estas plantas, en este suelo que me escucha sin juzgarme. Porque este patio, que fue impuesto como castigo, se está volviendo mi templo. Aquí escucho a las que fui y también a la que quiero volver a ser. La Rosario que se dejó callar ya no está sola. Ahora tiene compañía. Su propia voz por fin se ha despertado. Y si tengo que levantarme desde este rincón olvidado, lo haré. No por venganza, sino por dignidad, porque merezco más que migajas, porque no soy una bruja. Soy una mujer que resistió, que cayó demasiado y que ahora va a hablar. Nunca esperé nada de los cumpleaños. Con los años, una se acostumbra a que pasen desapercibidos. Ya no hay pasteles, ni abrazos, ni canciones desafinadas. A lo mucho, una llamada apurada de algún hijo lejano o una felicitación por compromiso. Pero este año, por alguna razón, me dolió más. Quizás porque es el primero que paso aquí, en este patio. Porque es el primero en el que me sentí oficialmente desplazada, borrada, como si ya no contara. Ese día me desperté más temprano que de costumbre. El sol apenas asomaba su rostro entre las nubes grises y el aire olía a tierra mojada. Pensé, tonta de mí, que quizá habría una pequeña sorpresa. Un café caliente servido por uno de mis nietos. Un simple feliz cumpleaños salido de los labios de mi hijo. Pero no. Nadie dijo nada. Nadie me miró distinto. Nadie me recordó que hace 76 años vine a este mundo, gritando con fuerza, como si ya supiera lo difícil que iba a ser vivir. Pasé la mañana barriendo el patio, como siempre. Preparé mi propio desayuno. Me senté en mi silla de siempre junto al limonero, escuchando la radio vieja que logré rescatar del rancho. Al mediodía, Lucía pasó por mi lado como si fuera una planta. Ni una palabra, ni una mueca. Pero entonces vi algo que me dejó sin aire. Sacó una caja de pastel del refrigerador, una grande con moño rojo, y la puso sobre la mesa del comedor.
Mis nietos corrían emocionados, preguntando de quién era. Ella, con esa sonrisa que solo saca para las fotos, les dijo: «Es una sorpresa para su papá. Mi hijo cumplía años también, el mismo día que yo. Siempre lo celebrábamos juntos, desde que era niño. Siempre le hacíamos el pastel con velas dobles, un día que era de los dos. Pero ahora solo era de él. Pasé la tarde mirando desde lejos cómo decoraban la sala. Globos, serpentinas, música. Lucía preparó tacos de carne al pastor, su especialidad. Olía delicioso. Y yo, allá afuera, con mi sopita recalentada, fingía que no me importaba, pero por dentro algo se rompía. Cuando llegó la hora de la cena, todos se sentaron. Rieron, brindaron, cantaron las mañanitas. Yo me quedé en el patio esperando que alguien me llamara. Una voz, una mano, un gesto. Nada. Solo el eco de sus risas atravesando la puerta entreabierta. Pero entonces, algo sucedió. El nieto más pequeño, Emiliano, salió corriendo hacia mí con un pedacito de pastel en la mano. Me lo extendió con ojos sinceros y me dijo: «Abue, este es para ti. Yo sé que también es tu cumple». Lo abracé con fuerza. Me contuve para no llorar. Ese pequeño gesto fue un salvavidas. Me recordó que aún había amor en esa casa, aunque me lo escondieran. Pero Lucía no tardó en aparecer. Vino hecha una furia. Le arrebató el pastel de las manos al niño y le gritó que no hablara con la señora del patio. Esa frase se me clavó en el alma, como si ya ni mi nombre tuviera derecho a existir allí. Mi hijo, sentado en la mesa, no hizo nada, no dijo nada. Solo miró su plato como si no hubiera oído, y yo me tragué la rabia, me tragué la tristeza, me tragué la humillación con más dignidad de la que pensaba que me quedaba. Esa noche no dormí. Me senté en mi silla, mirando la luna llena, escuchando los ruidos lejanos de la fiesta que seguía adentro. Pensé en todo lo que he dado, en todo lo que he sacrificado, en cuántas veces callé por amor, por paz, por miedo, y entonces lo supe. Ese cumpleaños no fue solo un olvido, fue un entierro. Ellos me enterraron viva ese día. Me declararon oficialmente muerta en su memoria. Pero cometieron un error. Yo sigo viva y ahora voy a levantarme. No por venganza, sino por mí, por Rosario, por esa niña que fui, por esa madre que cayó demasiado, por esa anciana que aún tiene una historia que contar. Porque si el silencio fue mi castigo, la verdad será mi libertad. Esa noche no dormí, no por el frío del patio, ni por el ruido de los coches que pasaban de vez en cuando por la calle. No dormí porque algo dentro de mí se estaba rompiendo, o quizás reconstruyendo. No lo supe con certeza, solo sentía que algo en mí ya no encajaba con esa silla, con ese rincón, con ese silencio que me había tragado por semanas. La fiesta ya había terminado. Lucía recogía los restos con desgano. Mi hijo, como siempre, en su mundo, entre su celular y su cansancio. Mis nietos, dormidos, con restos de pastel en la cara, sin saber que su abuela, la que alguna vez los cuidó cuando tenían fiebre, la que les cantaba canciones antiguas al oído, había pasado su cumpleaños sola, a unos pasos, tragándose cada emoción con la fuerza de una roca vieja. En ese momento no sentí odio. No, lo que sentí fue algo más peligroso, claridad, una sensación nítida, afilada, como cuando el sol sale de golpe después de una tormenta. Me vi desde fuera. Me observé ahí sentada, encorvada por los años y por la humillación, comiendo en el patio como si fuera una extraña en mi propia historia. Y me di cuenta de algo tan simple como brutal. Si yo no hacía nada, esa sería mi vida hasta el final. Un rincón, una sombra, una voz apagada. Me levanté. Lo hice con la lentitud que da la vejez, pero también con la firmeza de quien ha cargado el mundo en la espalda.
Entré a la casa en silencio. Mis pasos eran suaves, pero cada uno de ellos era una declaración. Pasé por la cocina, vi los platos sucios, los restos de comida que no me ofrecieron. Pasé por el pasillo y escuché a mi hijo roncar, ajeno a todo. Sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. Me quedaban pocas lágrimas, las necesarias, y hasta el armario del pasillo. Allí, en el fondo, estaba la caja de madera donde guardaba mis cosas, un rosario de mi madre, 2 cartas viejas y una libreta que me había acompañado durante los últimos 20 años. Esa libreta era mi refugio. Allí escribía cuando no podía más, cuando la soledad se hacía tan densa que necesitaba vomitar palabras. Me senté en la silla del comedor, que aún olía a limpiador y a indiferencia. Abrí la libreta y leí las primeras páginas. Había frases como: hoy no quiero estar viva, pero sigo aquí. O no sé si alguien me recuerda, pero me recuerdo yo. Lloré al leerme a mí misma, porque era como encontrar a una Rosario que sobrevivía escondida entre letras. Una que luchaba por no desaparecer del todo. Esa noche no escribí tristeza. Esa noche escribí algo distinto. Escribí: hoy decidí vivir, no como me permiten, sino como merezco. Y esa frase fue como un disparo en medio del pecho. Me estremeció, me dolió, pero también me despertó. Me hizo pensar en todo lo que había entregado sin condiciones, en cada día de trabajo, en cada madrugada de fiebre con mis hijos, en cada noche en vela esperando a Aurelio cuando no volvía. Me di cuenta de que había vivido para todos, menos para mí. Recordé a mi hermana Irma, mi única amiga de la infancia. Éramos inseparables. Ella siempre fue distinta, rebelde, fuerte, con esa mirada que no bajaba por nadie. Se fue del pueblo cuando tenía 20 años, escapando de un matrimonio forzado. Yo me quedé. Fui la que obedeció, la que dijo sí cuando quería decir no. Y aún así, cuando mi marido murió, ella fue la única que me escribió. Me dijo: cuando estés lista para empezar de nuevo, búscame. Guardé esa carta por más de 30 años. Nunca respondí. Me daba vergüenza, me daba miedo, pero ahora su voz volvió a mi cabeza como un faro. A la mañana siguiente, esperé a que Lucía saliera con los niños. Entré a la casa y busqué la vieja guía telefónica que aún tenían guardada entre los libros. Nadie la usaba, pero yo sí. Busqué su nombre. Tardé horas. Mis ojos ya no son los de antes, pero la encontré. Un número fijo en Guanajuato. Mi corazón latía como si tuviera 15 años. Me temblaban las manos. No sabía si llamarla, si escribirle, si simplemente aparecerme en su puerta. Pero algo dentro de mí gritaba que lo hiciera. Ese día también preparé mis cosas. Lavé mi ropa. Cosí un par de calcetas que tenían agujeros. Separé lo poco que me quedaba. Una bolsa pequeña con mis pertenencias. Una foto antigua de mis hijos. Mi rebozo azul, ese que fue de mi madre. Y la libreta. Esa libreta que ahora no era solo un diario. Era mi testamento emocional. La decisión estaba tomada. No iba a quedarme esperando que alguien me pidiera perdón. No iba a mendigar amor. Yo no nací para eso. Nadie nace para eso. Esa noche, al regresar, Lucía me miró de reojo. No dijo nada, pero notó algo distinto en mí. Tal vez mi postura, tal vez mi silencio firme, tal vez la manera en que la miré sin miedo. Yo ya no era la misma y supe que vendría el momento de confrontar, de decir lo que nunca dije, de soltar lo que me había atado por décadas. Pero antes tenía que marcharme, respirar otro aire, recordar quién era Rosario antes de que la convirtieran en la señora del patio, porque ese es mi nombre. Rosario, no bruja, no estorbo, no vieja. Rosario y Rosario ha decidido vivir. Salí al amanecer. Con el rebozo bien apretado al cuello,
la bolsa de tela colgando del hombro y el corazón latiendo con una mezcla de miedo, tristeza y algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. El aire era frío, pero yo transpiraba, como si me estuviera arrancando una piel entera, una vida entera. No miré atrás. No quise ver la casa donde viví esos meses de humillación. No quise detenerme en el patio donde tantas veces comí sola, donde tantas veces me tragué el orgullo con pedazos de pan seco, porque sabía que si miraba atrás, algo dentro de mí iba a dudar, y yo ya no estaba dispuesta a dudar. Caminé hasta la esquina con pasos lentos pero decididos. El sol apenas asomaba entre los tejados y las calles de tierra se sentían vacías. Nadie sabía que esa mujer encorvada, con el rostro curtido por el tiempo, llevaba dentro de su pecho un huracán de memorias. Nadie imaginaba que esa viejita estaba empezando el viaje más importante de su vida. Tomé un camión hacia la terminal. El chofer me ayudó a subir sin decir nada. Me senté en el asiento de la ventana y abracé mi bolsa como si fuera un niño. Miré el paisaje pasar: casas apretadas, antenas torcidas, perros dormidos en las banquetas. Cada imagen parecía decirme lo mismo: vete, Rosario, no tienes nada que demostrar, solo ve. En la terminal me senté en una banca de metal. Busqué con los ojos la ventanilla que decía Guanajuato. Me acerqué con timidez. La joven que atendía me miró como si yo fuera de otro siglo, con mis canas mal recogidas y mis manos temblorosas. Le pedí un boleto de ida, solo ida. Me preguntó si alguien me esperaba. Le mentí. Le dije que sí. Cuando me senté a esperar, saqué mi libreta. Escribí una sola línea: hoy empieza mi viaje, pero no solo en kilómetros. Hoy empiezo a regresar a mí. El camión tardó casi 1 hora en salir. En ese tiempo, repasé mi vida entera. Vi mi niñez entre fogones y rezos. Vi a Aurelio por primera vez, con esa mirada de dueño. Vi el nacimiento de mis hijos. Vi las palizas silenciosas. Vi las noches en vela. Vi la muerte. Vi la soledad. Y luego, vi a Lucía con su voz afilada, su desprecio disimulado. Vi a mi hijo con sus ojos cansados, incapaz de defenderme. Y me vi a mí, doblada, rota, pero ahora de pie. Cuando el camión arrancó, sentí que dejaba atrás más que una ciudad. Dejaba atrás una parte de mí que había muerto en ese patio. Cada kilómetro era una costura más cerrada, una herida más curada. El viaje fue largo. Las montañas se alzaban como guardianas, los campos secos parecían espejos de mi interior. A veces dormitaba, otras veces escribía. Me hablaba a mí misma, en silencio, como si por fin me estuviera escuchando. Al llegar a Guanajuato, el calor me abrazó. Era un calor distinto. No el que quema, sino el que reconforta, el que hace que la piel recuerde que aún puede sentir. Pregunté por el barrio donde vivía Irma, tomé un taxi. El chofer era amable. Me preguntó si iba a visitar a la familia. Le dije que sí. Me preguntó si llevaba mucho sin verla. Le dije que demasiado. Cuando llegamos, el corazón me temblaba. Me bajé con dificultad. La casa era pequeña, pintada, de azul deslavado. Una maceta con geranios moría en la ventana. Toqué la puerta con suavidad. 1 vez, 2 veces, y entonces se abrió. Una mujer con el rostro gastado pero los ojos vivos me miró por unos segundos. Me observó como si no pudiera creer lo que veía. Luego se llevó las manos a la boca. «Rosario», susurró, «¿eres tú?» Y ahí, en ese umbral polvoriento, después de décadas de silencios, las dos lloramos. Irma me abrazó como si yo nunca me hubiera ido, como si los años no hubieran pasado, como si aún fuéramos aquellas niñas que compartían una cama de petate y se contaban secretos bajo las cobijas. Entré a su casa. Todo olía a maíz, a café recién hecho, a hogar.
Me sirvió un plato sin preguntarme si tenía hambre. Me dejó hablar, llorar, respirar. Me miró como solo una hermana puede mirar, y por primera vez en años me sentí segura. No sabía qué vendría después. No sabía si me quedaría allí para siempre. No sabía si mi hijo alguna vez me buscaría, si Lucía entendería el daño que hizo. No sabía nada, pero sí sabía esto. Ya no era la mujer del patio. Ya no era la sombra en Midchin, la mesa. Ya no era la bruja del rincón, era Rosario. Y había vuelto. Esa noche en casa de Irma dormí como no lo hacía desde que llegué a vivir con mi hijo. Dormí con el alma suelta, sin miedo a que me miraran con desprecio, sin temor a pasos que se acercaran para echarme de algún rincón. Me arropó con una manta vieja, me dio una taza de té de manzanilla y me dijo algo que nadie me decía desde que tengo memoria. Descansa, hermana. Aquí estás a salvo. Desperté con los rayos del sol colándose por las cortinas de encaje. Irma ya había salido a comprar pan. Sobre la mesa me dejó una canasta con frutas y un papelito donde me escribía: cuando estés lista, quiero leer todo lo que llevas guardado. Yo sí te voy a escuchar. Esas palabras me hicieron temblar, porque nadie me había ofrecido ser escuchada sin condiciones. Nadie me había preguntado qué guardaba en el pecho. Siempre fui la que escuchaba, la que callaba, la que resolvía. La mujer a la que se le rompía el alma y aún así servía café para todos los demás. Me quedé sentada en la cocina por horas y entonces lo recordé. Mis cartas, las que escribí durante tantos años en el rancho. Esos pedazos de alma que escondía entre libros viejos, en latas vacías, en las grietas del armario. No todas sobrevivieron. Algunas se mojaron con la lluvia. Otras las rompí yo misma por miedo a que alguien las leyera. Pero había una que nunca olvidé. Una que escribí en la noche más oscura de mi vida. La noche en que estuve a punto de marcharme para siempre. Tenía 49 años. Aurelio había llegado borracho. Golpeó la mesa, rompió un plato, me gritó cosas que no repetiré. Esa noche me encerré en la cocina y lloré como una niña. Tomé papel y escribí una carta dirigida a nadie y a todos. A mí, a Dios, a quien fuera que la encontrara después de mi muerte. Escribí: si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, quiero que sepas que no fue cobardía, fue cansancio. Me cansé de fingir, de proteger a todos menos a mí. Me cansé de tener que pedir permiso para respirar. Nunca la envié, ni siquiera la firmé. La doblé y la escondí en una lata de galletas que metí en el fondo del armario. Esa carta, esa fue mi grito silencioso. Después de la muerte de Spuntes de Tin, Aurelio, encontré otras cartas viejas. Una para cada hijo, una para mi hermana, una para mí misma. Nunca tuve el valor de entregarlas. Me daba miedo que me vieran rota, débil, que pensaran que mi amor era una deuda. Pero ahora me doy cuenta de que esas cartas eran lo más honesto que he escrito en toda mi vida. Esa tarde en casa de Irma, tomé una libreta nueva. Me senté en la terraza con una cobija en las piernas y empecé a escribirlas otra vez. No para entregarlas, no por venganza, sino porque necesitaba leerme, escucharme, dejar testimonio de la mujer que fui antes de que me enterraran en el silencio. La primera carta fue para mi hijo. Hijo, no te odio, pero me doliste. Me doliste con cada silencio, con cada plato vacío, con cada vez que permitiste que me llamaran bruja sin abrir la boca. No espero que lo entiendas, pero sí quiero que sepas que alguna vez me dormí abrazando tus zapatos pequeños, porque me recordaban que todo mi esfuerzo había valido la pena. Pero con los años, me di cuenta de que me olvidaste. No cuando te fuiste a estudiar, no cuando te casaste. Me olvidaste cuando dejaste de defenderme.
La segunda carta fue para Lucía. No sé qué te hice. Tal vez mi presencia te recordaba algo que no soportabas. Tal vez yo ocupaba un espacio que tú querías borrar, pero te perdono. No porque seas buena persona, te perdono porque no quiero cargar con tu odio. Te lo devuelvo. Todo tu veneno te lo dejo, porque ya no me pertenece. La tercera carta fue para mí. Rosario, perdiste tanto. Te hiciste pequeña para caber en los huecos de los demás. Callaste para que otros gritaran. Amaste a quienes nunca te abrazaron, pero aún estás aquí. Y eso es un milagro. Perdónate por todo lo que aguantaste, por cada vez que te miraste al espejo con vergüenza. Perdónate por haber esperado tanto tiempo para vivir. Y por último, escribí una carta para Irma. Gracias por abrir la puerta, por no preguntar con juicio, por abrazarme sin decir te lo dije. Gracias por recordarme que sigo siendo alguien, que no estoy tan rota como pensaba. Pasé horas escribiendo, lloré, me detuve, volví a empezar. Cada palabra era una piedra menos en el pecho. Cada línea era un trozo de sombra que se convertía en luz. Cuando Irma regresó, me encontró con la mirada perdida en las hojas escritas. No me preguntó nada, solo me abrazó. Y en ese gesto entendí que a veces no hacen falta respuestas. A veces basta con tener a alguien que te mire sin querer repararte, sin querer corregirte, solo acompañarte. Esa noche cenamos juntas. Hicimos chocolate caliente, como en la infancia. Me dejó elegir el programa de televisión. Me ofreció su cama y se acostó en el sillón. Me arropó sin decir una palabra. Y mientras cerraba los ojos, entendí que el viaje que había comenzado no era solo hacia otra ciudad. Era un viaje de regreso a mí misma, Rosario, la que se quedó muda por años. Por fin estaba hablando. Y esta vez nadie iba a callarla. Era una mañana como cualquier otra en casa de Irma. El aroma a café negro llenaba la cocina, mezclado con el canto de los pajaritos que trinaban entre las tejas. Ya me había acostumbrado a ese nuevo ritmo. Aún me despertaba temprano, como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, no con miedo. Oh, mis días allí estaban hechos de silencios buenos, de palabras dichas sin prisa, de paz. Me estaba recuperando. Esa mañana me senté con mi libreta en la terraza. Irma había salido al mercado y yo me quedé sola, como me gustaba, no por soledad, sino por intimidad con mis propios pensamientos. Estaba escribiendo una nueva carta, esta vez para mi nieto mayor, aquel que, una vez, me preguntó por qué usaba el cabello recogido todos los días. Nunca le respondí, pero en ese papel le escribía, porque suelto, mi cabello volaba demasiado, y volar era peligroso para una mujer como yo. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes secos. No eran de Irma. No, eran de algún vecino. Eran firmes, insistentes. Me levanté con el corazón apretado. El cuerpo lo supo antes que la mente. Algo estaba por cambiar. Abrí la puerta con cuidado. Y ahí estaba él. Mi hijo. El tiempo parecía haberle puesto más peso sobre los hombros. Estaba delgado, con el rostro tenso y los ojos estaban rojos. Nos miramos durante unos segundos que parecieron horas. Ninguno de los dos dijo nada. Él estaba ahí, en mi nuevo lugar, en mi refugio, y yo no sabía si debía llorar o cerrar la puerta. «Mamá», dijo al fin. Perdón, esa palabra tan pequeña me hirió más que cualquier ofensa, porque llegó tarde, porque llegó solo después de que me fui, porque llegó después de que me llamaran bruja, después del pastel que nunca recibí, después de los almuerzos en el patio, de las noches con hambre, de las veces en que desvió la mirada. No respondí de inmediato. Di un paso hacia atrás. Él lo entendió como una invitación. Entró. Miró alrededor reconociendo el aroma, el silencio, la sencillez.
Se sentó en la silla de la sala como si no supiera dónde apoyar el peso de la culpa. Vine porque no pude más. Me di cuenta de todo. Emiliano me preguntó por ti. Me dijo que quería volver a verte, que tú le dabas abrazos más largos, más ricos. Cerré los ojos. Emiliano, mi pequeño, el único que me trajo un trozo de pastel a escondidas, el único que veía en mí algo más allá de la vejez. Mi hijo sacó algo del bolsillo. Era una carta. La carta que dejé bajo la almohada de mi cuarto antes de irme. Ni siquiera recordaba que la había dejado. Era corta. Una sola línea. No me busques si es por culpa, solo si es por amor. Te busqué por amor, mamá, dijo con la voz quebrada. Me tardé. Fui un cobarde, pero estoy aquí y quiero que vuelvas. Lo miré. Por dentro mi corazón quería decir que sí. Quería correr a sus brazos como lo hacía cuando era niño y se caía del columpio. Pero yo ya no era esa mujer del patio. Yo era Rosario. Y Rosario necesitaba más que promesas. ¿Y Lucía? Pregunté con calma. Bajó la mirada. Dijo que ella estaba en casa de su madre con los niños y que no sabía si volvería. Dijo que todo había cambiado desde que me fui, que el silencio de la casa ahora era otro. No el de la humillación, sino el del vacío. Yo la amaba, mamá, pero me di cuenta de que perdí algo más grande, a ti. Me senté a su lado. Durante largos minutos permanecimos en silencio. Ya no hacía falta gritar. Las palabras estaban escritas en mi rostro y en el suyo también. No sé si voy a volver, dije con honestidad. No sé si puedo. Aquí me estoy encontrando y no quiero perderme otra vez. Asintió, con lágrimas en los ojos. Tomó mis manos con cuidado, como si estuvieran hechas de vidrio. Solo quiero que sepas que te amo, que si decides no volver lo voy a entender, pero no quiero que mueras pensando que no me importaste. Y entonces hizo algo que no hacía desde niño. Se arrodilló frente a mí y apoyó la cabeza en mi regazo. Yo pasé los dedos por su cabello, ahora con hilos grises, como lo hacía cuando tenía fiebre. Lloramos juntos. En ese momento, no éramos madre e hijo separados por años de silencio. Éramos dos seres humanos tratando de recomponer los pedazos del amor. No me pidió respuesta, no me presionó, me dejó con mis decisiones. Solo dijo: te dejo mi dirección. Cuando quieras, si quieres, siempre habrá una silla para ti. En la mesa. Luego se fue. Cerré la puerta con suavidad. Caminé hasta mi silla. El cielo ya se oscurecía. Abrí la ventana. El viento trajo el olor de la noche, de las flores del patio y también de la memoria. Sonreí, porque sabía que mi historia aún no había terminado. Nunca imaginé que una silla pudiera tener tanto significado. Pasé la vida sentándome donde me decían, nunca donde yo quería estar. Me senté en el borde de la cama mientras mi esposo gritaba en la sala. Me senté en el suelo de la cocina cuando no había una silla para mí. Me senté en el patio con el plato sobre las piernas como si fuera un castigo por existir. Pero ahora entiendo que esa última silla, la que yo elijo, la que merezco, es distinta. No es un objeto, es un símbolo. Es mi lugar en el mundo. Aquella mañana, después de la visita de Emiliano, no pude dormir. El cuarto me parecía demasiado pequeño para contener todo lo que sentía. Me levanté y caminé por la casa en silencio. Toqué los muebles con la yema de los dedos, como quien recorre un lugar sagrado. Fui hasta la sala y abrí la ventana. La brisa del amanecer me envolvió con ternura. Era como si el mundo me dijera, has vuelto, no para los demás, para ti misma. Me senté allí, en el sillón de Irma, y lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque me sentí completa, porque después de tanto tiempo, entendí que no tenía que volver a esa casa donde me habían silenciado. Podía construir un nuevo hogar, un lugar donde mi voz tuviera espacio, donde mi existencia fuera celebrada
no tolerada. Esa misma mañana, preparé café para mí y para Irma. Comí despacio, saboreando, no el pan, sino el momento. Luego fui al fondo de la casa. Había una silla vieja recostada contra la pared, de madera desgastada, con el respaldo partido. La lijé, la limpié. Le clavé un nuevo asiento con una tela floreada que Irma guardaba hacía años. Era una silla sencilla, pero yo la renací con mis propias manos. La coloqué en la terraza y allí me senté. Por primera vez en mi vida, me senté donde yo quise y me quedé allí, mirando el mundo con otros ojos. Cada mañana que pasaba, más personas me saludaban por la calle. Una señora me pidió consejos sobre sus nietos. Una niña se sentó conmigo para mostrarme sus dibujos. Un hombre me trajo un ramo de flores diciendo que era bonito ver a alguien con el rostro en paz. Y entonces lo comprendí. Mi historia no era solo mía, era la de muchas otras Rosarios. Otras mujeres que también fueron empujadas a un rincón, que también fueron llamadas locas, brujas, exageradas. Mujeres que envejecieron en silencio, pero que, como yo, aún podían elegir su última silla. Empecé a escribir cartas para ellas, para mujeres que nunca conocí, pero que sentía como hermanas. Cartas de valentía, de memoria, de liberación. Dejaba esas cartas en bancos de plazas, en las sillas vacías de las iglesias, en buzones al azar. Algunas las firmaba como Rosario, otras con un simple dibujo de una silla. Y pronto empezaron a llegar respuestas. Una joven me escribió diciendo que había encontrado mi carta y decidió terminar una relación abusiva. Otra me dijo que la carta le recordó a su abuela, que también comía sola en el patio. Una tercera vino hasta mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas, solo para decir gracias, porque pensé que estaba sola. Esa noche Irma preparó sopa y cenamos en la terraza. Me miró con cariño y dijo: hermana, nunca pensé que vería esto. Nunca pensé que después de tanto silencio, tú serías la voz de tantas. Sonreí, pero por dentro lloraba de gratitud, porque entendí que la silla donde me sentaron como castigo, ahora era un trono. Porque comprendí que mi historia de dolor, ahora era un camino. Días después, recibí un sobre. No tenía remitente, solo mi nombre. Dentro había un dibujo hecho por Emiliano, él, su padre y yo. Los tres sentados en la mesa, no en el patio, en el comedor, con un pastel, con velas, con sonrisas. En la parte trasera del dibujo había escrito con su letra torcida: Abue, te extraño, te amo, ¿vas a volver? Y esa pregunta se quedó conmigo durante días. ¿Volver? Visité la ciudad. Fui hasta la casa. Me quedé al otro lado de la calle, observando desde la distancia. La ventana desde la cual me miraban con desprecio ahora estaba cerrada. El árbol del patio seguía allí. La silla donde me sentaba había desaparecido, reemplazada por macetas. No toqué la puerta, solo observé. Y allí mismo, en ese breve paseo, lo entendí todo. No era yo la que debía volver. Eran ellos los que tal vez algún día tendrían que venir hasta mí, si querían, si estaban listos. Pero ahora ya no esperaba por nadie. De regreso a casa, de Irma escribí mi última carta. No para alguien, para mí, para el tiempo, para la eternidad. Escribí: esta es mi última silla, no la más nueva, no la más cómoda, pero sí la más libre. Aquí me siento entera, con memoria, con verdad. Y desde aquí ya nadie me va a callar. Y si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra de esta historia, es porque en el fondo tú también llevas alguna herida, algún recuerdo, alguna silla vacía. Tal vez tú seas una Rosario, o tal vez conoces a una, tal vez alguien en tu familia fue callada, olvidada, arrinconada. Por eso, si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se pierda en el silencio. Suscríbete al canal Secretos de la Abuela para escuchar más historias como esta. Historias que nadie se atrevió a contar, pero que merecen ser escuchadas.
Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para recuperar su voz. Y déjanos un comentario diciendo, yo también elijo mi silla, para que Rosario y tantas otras sepan que no están solas, porque a veces una historia cambia una vida y a veces una vida comienza con una silla.